Tenemos una gran bendición de parte de Dios el permitirnos el poder estar en un lugar como este. Y bueno, ¿qué más vamos a pedirle a Dios? ¿Qué más si Él nos da la vida, nos da la salud, nos da el pan de cada día? Y bueno, vemos algunas ausencias. Hoy se ha desatado una ola de enfermedad. Y hay en muchos lugares, hay muchas personas que están enfermas de la gripe, tos y dolor de hueso y todo lo que conlleva eso. Pero bueno, los que por la gracia de Dios están aquí y vamos a seguir adorando al Señor. Acuérdense que el estar aquí no es una casualidad, sino que es un acto de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuántos hoy quisieran estar en un lugar como este, pero no pueden? Algunos están en los hospitales pidiendo a Dios una nueva oportunidad de vida. Otros ya no amanecieron con la vida. Pero usted y yo somos bendecidos porque, mire, tenemos la gracia de Dios de aún poder respirar. Oramos. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos la honra, te damos a ti la gloria. Y si estamos aquí, no estamos porque seamos buenos o seamos excelentes personas. Y es tu palabra que como humanos somos malos. Y el único bueno eres tú, Señor, por la eternidad. Y en esa gracia poderosa, amorosa, Señor, que tienes para con toda la humanidad, Señor, tú nos llamas para venir a ti a un arrepentimiento, Señor, y poder vivir y tener un cambio de vida, Señor, acorde al principio de tu palabra para bendecirnos cada día. Y a pesar, Señor, que muchas veces no obedecemos tu palabra, aún así, tu promesa de bendecirnos a buenos y a malos es de todos los días. Haces salir el sol para buenos y para malos, Señor. Y hoy queremos agradecerte y darte gracias por la vida que nos concedes y el privilegio de estar aquí. Te rogamos por todas aquellas personas que se han conectado a esta transmisión, Señor, que tú estés bendiciendo sus vidas y hables conforme el propósito a cada quien, y que tu palabra, Señor, sea enraizada en el corazón para llevar una vida plena, santa, en comunión contigo todos los días. Abre nuestro entendimiento, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 37. Y dice la palabra de Dios así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue conmovido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él.
Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Toda palabra escrita por la mente de Dios y guiada, enviada por el Señor, por medio del Espíritu Santo, a los profetas, a los apóstoles, tiene un propósito. Y el propósito de esta palabra, de esta enseñanza, es enseñarnos hoy, en este día, que amar al prójimo como a uno mismo no solamente termina ahí, sino que tenemos que preocuparnos por sus necesidades. Muchas veces podemos expresar con palabras a alguien que le amamos, que le podemos decir: te aprecio. Pero esto va más allá, porque no solamente es decir te amo, te aprecio, sino que tenemos que ver sus necesidades en los momentos críticos de las personas. Y el propósito precisamente de esta enseñanza es ese, de enseñarnos a amar al prójimo como a uno mismo y preocuparse por sus necesidades. El tema de hoy le puse por nombre: sanando heridas. Cuando alguien va a un combate, cuando alguien va a la guerra, es normal que salga herido por los embates del contrario, los embates del enemigo. Pero igual, en el caminar cristiano siempre va a haber combates. La Biblia dice que tenemos una guerra todos los días. Es una guerra espiritual, donde hay heridos en ese combate. Pero hoy vamos a aprender qué es lo que Dios nos enseña con respecto a aquel hermano que está herido por las artimañas del enemigo. Y es de suma importancia analizarnos nosotros como creyentes, si verdaderamente hemos aprendido a amar a nuestro prójimo y a preocuparse realmente por sus necesidades. Cuando el creyente entiende, comprende que el amor al prójimo es tan grande y que depende también la bendición para nuestras vidas, vamos a amar al prójimo y preocuparnos por sus necesidades y también suplirlas. Y esta enseñanza viene a través de la parábola del buen samaritano. Y el prójimo aquí no se define por límites, sino por las relaciones y necesidades humanas. Usted y yo podemos relacionarnos con mucha gente, en nuestro trabajo, en el deporte, donde quiera que andemos. Pero una cosa es tener relaciones con ellos, platicar con ellos, conocerlos, pero otra cosa es llorar con él cuando él llora, reír con él cuando él ríe. Y eso lo podemos ver en nuestras vidas. ¿Qué tanto nos preocupamos realmente por el prójimo? ¿Qué tanto es mi interés para que él esté bien? Tal vez no podemos suplir todas sus necesidades, pero en algo podemos hacer para alivianar la carga que nuestro prójimo está llevando en ese momento. Entonces, yo le animo en esta mañana de que no pierda de vista que los hambrientos, ¿qué necesitan? Cuando alguien tiene hambre, ¿qué necesita? Comida, pan. Cuando alguien tiene sed, ¿qué necesita? Agua. Y si le das una coca, mucho que mejor. El que está solitario, ¿qué necesita? Un compañero, una compañía, alguien que le ayude en los momentos de crisis de fe, en los momentos de tomar decisiones. Es necesario un compañero. El cristiano, como el llamado llanero solitario, no puede caminar solo. El llanero solitario se extravió porque tomó decisiones incorrectas y no hubo nadie en quien le ayudara porque andaba solo. Entonces, hoy quiero mostrarle también la importancia de la compasión. ¿Qué es la compasión? La compasión es sentir el dolor
por el hermano que sufre. La compasión es tener misericordia. La compasión nos está hablando de preocuparnos de aquel que está llorando e ir y consolarlo. Jesús nos enseña la parábola del buen samaritano, donde un hombre había sido asaltado y atacado por ladrones y lo habían dejado al borde de la muerte, a la orilla del camino, herido y sin ayuda. Dice la Biblia que un sacerdote y un levita pasaron por allí, pero no se detuvieron para ayudarlo. ¿Por qué razón? Mire, el sacerdote conocía la Torá, conocía la ley de Dios, conocía las escrituras. El levita, por lo consiguiente, era un músico que estaba ahí, y todo músico es importante conocer la palabra de Dios. Aquí no solamente es saber tocar un instrumento, sino saber interpretar las escrituras. Pero dice que pasaron ambos, pero no le hicieron caso a ese hombre que estaba herido de muerte para ayudarlo. Sin embargo, un samaritano se detuvo. Ahora, ¿qué era un samaritano? El samaritano era una persona que era despreciada por los judíos. Algunos los trataban como perros, así hasta ese extremo. Pero ¿qué sucede? Un samaritano, al ver al herido de muerte, dice, se detuvo, y no solamente lo vio, sino que lo vendó. Lo llevó a una posada y pagó por su cuidado. Y Jesús nos dice que debemos ser nosotros como el buen samaritano, mostrando compasión, mostrando amor a aquellos que están heridos y que realmente necesitan la ayuda. Hermanos, la iglesia no existe solamente para reunirse en un lugar como este. La iglesia, el creyente, existe para bendecir, para ayudar al necesitado. Si como cristianos no hemos aprendido esto, entonces estamos aún en pañales. El verdadero evangelio es este: de ver por el prójimo, de ver por la viuda, de ver por el huérfano. El camino de Jerusalén a Jericó, en la historia dice que era un camino muy conocido como el sendero sangriento. Es como si alguien viene a Acapulco, dice no voy a Acapulco porque ahí matan todos los días. Así estaba el camino de Jerusalén a Jericó, un camino muy peligroso, donde mucha gente era asesinada por ser asaltada. Muy peligroso. Era un camino desolado, muy solo, abandonado, y con lugares o áreas donde era fácil para el ladrón y delincuente esconderse y así esperar a sus víctimas. Y las personas que tenían que caminar por ese camino, por ese sendero, dice que lo hacían con mucha cautela, porque sabían que este camino era muy peligroso. Y ahora escuche esto. Y aquí vamos entendiendo por qué el sacerdote y el levita no se detuvieron. Dice que ellos vieron al hombre que estaba tirado en el camino y estaba gravemente herido. ¿Y qué hicieron? Se desviaron. Ellos siguieron de largo su camino. Pero la pregunta del millón aquí es: ¿por qué el sacerdote y el levita no se detuvieron para ayudar al hombre herido? ¿Cuál fue la razón? La misma Biblia nos da la respuesta. Y dice que si el hombre en el cual estaba herido de muerte hubiera fallecido en las manos del sacerdote o el levita, dice que ellos podían meterse en graves problemas. Y por esa razón no se detuvieron para auxiliar al que estaba herido de muerte. Y es lo mismo que sucede hoy en día, ¿verdad? Hoy si usted ve a alguien atropellado, por experiencia dice, no me detengo porque va a decir el tránsito que yo lo atropellé. Y muchas veces es lo que ha sucedido. Pero
veamos por qué los sacerdotes tenían prohibido tocar un cadáver, excepto que fuera de un pariente muy cercano. Y aún así, ellos tenían que pasar 7 días de purificación. Vamos a comprobarlo. Ezequiel capítulo 44, versículo 25 al 27, le doy lectura por cuestión de tiempo. Dice: no se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Versículo 26. Y después de su purificación le contarán 7 días. El 27. Y el día que entre al santuario, al atrio interior, para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Entonces, por su parte, el levita también habría quedado impuro por 7 días si el hombre hubiera muerto mientras él lo ayudaba. Entonces, ahora entendemos que por esa situación, el sacerdote y el levita no se detuvieron para ayudar a un extraño, porque se iban a contaminar, iban a tener riesgos, e incluso si ellos se hubieran detenido a ayudar, ellos también podían haberse convertido en víctimas de los delincuentes. Parece que el sacerdote y el levita tenían razones válidas para no detenerse a ayudar al hombre herido de muerte. Y en el miedo de no ser asaltado, ellos olvidaban que el mandamiento de Dios es amarle a Él y al prójimo como a nosotros mismos. Y este mandamiento, dice, está por encima de todo reglamento o estatuto establecido, aún en el caso que son establecidos por Dios mismo sobre este caso. Lo vamos a ver más adelante. Y el mejor ejemplo de esto lo dio el propio Jesús, cuando sanó a enfermos en sábado. Y el día sábado estaba establecido por Dios como día de reposo, pero cuando Jesús vio la necesidad de sanar al enfermo, aún siendo sábado, ¿qué hizo Jesús? Lo sanó. Entonces a nosotros no debe detenernos nada en poder ayudar al prójimo, de poder ayudar al amigo, de poder ayudar a quienes Dios te los presente. Aquel le preguntó, dice: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Quiso escudarse. ¿Quién es mi prójimo, Señor? Ahora yo le pregunto a usted, hermanos, ¿quién es su prójimo? Diga el que está a mi lado. Ese que está a su lado es su prójimo. Y usted tiene que ayudarlo en las necesidades. Usted tiene que bendecirlo. No es necesario que se lo pida. Si usted ve que está pasando por necesidad, por tribulación, ¿qué tiene que hacerlo? ¿Qué tiene que hacer con él? Bendecirlo, ayudarlo. Luego dice Marcos capítulo 12, versículo 29 al 31. Dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego dice: no hay otro mandamiento mayor que estos. Yo no puedo decir que amo a Dios, que no lo veo, y no amo a mi prójimo, que lo veo. Es algo incoherente. El amor se manifiesta y se ve cuando yo veo por el prójimo. El amor de Dios se manifiesta en mí cuando yo suplo la necesidad del prójimo. De balde sería conocer tanto de la palabra de Dios, pero no vivo la palabra de Dios.
Dios quiere que donde quiera que andemos, el amor de Dios sea manifestado no solamente en palabras, sino que también en hechos y en obras. Y es como se manifiesta el evangelio de Cristo, amando al prójimo como a sí mismo. Dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que, por amor y misericordia, valía la pena enfrentar las inconveniencias que les podía haber causado al sacerdote y al levita para ayudar al hombre que estaba herido. Pero ¿qué pensaron? No, me van a asaltar a mí también. No me voy a contaminar. Es más fácil, es más sencillo mirar a las personas en necesidad y desviarnos. Y una vez decía a los hermanos: mire, hermano, cuando venga alguien en la iglesia, y abórdelo usted. Y si él viene con una necesidad, ayúdelo. No lo manda al pastor, el Señor me mandará los propios para mí. Pero ¿qué es lo que vemos muchas veces? Vaya con el pastor. No, Dios lo mandó con usted. Y si usted lo ve con necesidad, ayúdelo. No cierre su corazón, no cierre su mano, porque esa es una bendición para usted. Y Dios, aparte, a mí me mandará las bendiciones, que también son muchas. Y yo alabo el nombre del Señor. Entonces, es fácil ver personas con necesidad, pero luego nos desviamos, pasamos de largo. Pero dice: bueno, pero vamos a orar a Dios para que Dios tenga misericordia de ellos. Sí, tenemos que orar por ellos, pero también tenemos que ayudarlos en las necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Porque si solamente oramos, eso es bueno. Hacemos la primera parte. La segunda parte es: si Dios me dio, tengo que suplir, ayudarle en su tribulación, ayudarle en su necesidad. Ahora, el samaritano es el único que se detuvo y estuvo dispuesto a enfrentar todas las inconveniencias que le causaría al detenerse a ayudar al hombre herido. Vemos que primero, cuando lo vio, se acercó a él y curó las heridas, se las vendó. Luego dijo: no lo puedo dejar solo, sino que lo montó en su propia cabalgadura, en su caballo, y lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. No conforme con eso, le pagó al dueño del alojamiento para que siguiera cuidando de ese pobre hombre. ¿Cuántas veces a usted le han dicho: oye, hermano, me gustaría que fueras a cuidar a mi esposa al hospital que está internado? Va corriendo seguro, ¿verdad? A veces no quieren ni donar sangre los hermanos. Ay, que es que me da miedo. Hermanos, mire, cuando alguien le pida donar sangre, no dude, vaya corriendo. Si alguien le pide de favor que vaya a cuidar a su enfermo, ¿qué tenemos que hacer? Ir. No es cómodo estar ahí con el enfermo y vas a dormir en el piso, si es que puede dormir, sentado, o si no sentado en la silla, o bien vas al enfermo desde la cama y te subes tú, pero no puedes. Es algo tremendo. Pero por amor al prójimo tenemos que hacerlo. Por amor a mi hermano, por amor a mi amigo, yo tengo que hacerlo. Porque eso es lo que me enseña Dios. De nada nos serviría conocer la Biblia y solamente predicar de la Biblia, pero no demostramos realmente para ayudar al hermano, al prójimo en la necesidad. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y dejar que Dios realmente obre en nuestro corazón y tener empatía. Hoy en muchos cristianos hay falta de empatía,
falta de amor, falta de apoyo, falta de estar con el necesitado. Si no hay empatía en nuestro corazón, nos estamos perdiendo realmente del verdadero evangelio de Jesús. Jesús revolucionó el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y solamente este hombre samaritano, quien era despreciado por los judíos, fue el único que se detuvo para auxiliar a este hombre que estaba herido de muerte. Y no solamente eso, sino que pagó al dueño de la clínica para cualquier medicamento gasto. Y dice: y cuando yo regrese, te pago todo lo que hayas invertido por la curación de este hombre. Dice Lucas 10, 33 a 35. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole fue conmovido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién era ese hombre que estaba tirado en el camino gravemente herido? No lo sabemos. No sabemos nada del hombre que estaba herido. No sabemos qué clase de vida llevó ese hombre antes de caer en las manos de esos ladrones. ¿Sería una buena persona? No sabemos. ¿Sería una persona mala que merecía haber sufrido lo que sufrió? No lo sabemos. Pero eso a nosotros no nos importa, si era bueno o era malo. Lo que nosotros debe importarnos es ayudarlo, estar con él, suplir todo aquello que necesita. Si nosotros no actuamos de esa manera, estamos faltos de amor a Dios y al prójimo. Jesús no proporcionó más información sobre el malherido en el camino de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué no lo hizo? Porque no es necesario saber más de eso. Lo que Jesús nos enseña hoy en esta mañana, de preocuparnos y manifestar ese amor por el prójimo. Pero ¿qué sucede muchas veces cuando a alguien le pasa algo? ¿Qué se dice? Se lo merecía, porque mira la vida que ha llevado. No, está bien, es un castigo de Dios. Escucha esto: el día de mañana no sabemos qué será de nuestra vida, qué será de nosotros. Mientras Dios nos dé vida, tenemos que caminar siempre ayudando, amando a Dios, amando al prójimo como a sí mismo, tratando de ayudarle en sus necesidades. Lo único que los religiosos y nosotros los cristianos necesitamos es saber que ese hombre que estaba herido de muerte era creación de Dios y estaba en necesidad de amor y de misericordia. Lo único que necesitamos saber para ayudar a una persona es tener la misericordia, tener la necesidad y pensar que hoy fue él, mañana puede ser usted, puede ser un ser amado, un familiar. Tenemos que pensar de esa manera. Y nada puede impedir que actuemos con amor y misericordia cuando vemos a una creación de Dios que está sufriendo. Hoy en día, en nuestro caminar rumbo a nuestra patria verdadera,
¿Dónde está nuestra patria verdadera? Dice la Biblia. Está en el cielo. Hermanos, y en el trayecto, en ese caminar, hay muchos ladrones en el camino que nos asaltan y nos dejan heridos a muchos creyentes. Pero ¿quiénes son esos ladrones? ¿Quiénes son esos asaltantes que nos asaltan en el camino hacia el cielo? Dice la Biblia que son los poderes de las tinieblas. ¿Quiénes son? Efesios capítulo 6, versículo 12, se lee así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra personas, no es contra instituciones humanas, sino contra fuerzas espirituales malignas que operan en el mundo. Ahora, ¿quiénes son nuestros enemigos? Nuestros enemigos no es nuestro prójimo. Nuestro enemigo no es nuestro vecino. Nuestro enemigo no es nuestro hermano. Nuestro enemigo son seres espirituales que tienen la capacidad de ejercer control y dominio sobre las personas y las situaciones. La guerra no es contra el hermano. La guerra no es contra el vecino. La guerra no es contra el prójimo. La Biblia dice que son gobernantes de las tinieblas de este siglo. Son seres espirituales que operan en la oscuridad y buscan llevar a las personas a la desesperación y la destrucción. Son espíritus malos en los lugares celestes que operan en el reino espiritual y buscan llevar a las personas a la rebelión y a la desobediencia contra la palabra de Dios. Así es que la guerra, el pleito no es contra nosotros. El pleito y el combate de todos los días es contra el mismo diablo y sus legiones. Pero ¿sabes qué? El diablo no se va a presentar con su trinche y su cola, como lo dibujan. No. El diablo se presenta a través del pensamiento. El pensamiento es el campo de batalla. Es donde le susurra el demonio lo malo que debe de hacer y le dice: no obedezca, no creas lo que dicen. Y tal vez él hoy mismo está susurrando en su mente: ¿a poco tú crees todo eso lo que el pastor está hablando? No creas todo eso. Es algo que usted no puede mirar, pero lo puede sentir por medio del pensamiento. Hay una lucha espiritual todos los días. Y la lucha espiritual es una realidad que como creyentes debemos enfrentar en Cristo. No es una lucha física, sino una lucha espiritual que se libra en el reino espiritual. Debemos estar preparados para enfrentarla con la armadura de Dios. Por lo tanto, debemos vivir una vida de oración y dependencia de Dios para enfrentar la lucha espiritual. Estamos viendo el tema sanando heridas. Y hay varias preguntas que nos podemos hacer de cómo ayudar a hermanos heridos. ¿Cómo usted ayudaría a alguien herido? ¿Cómo ayudaría usted a su prójimo que está herido y está necesitado? Primero, debemos restaurar la confianza y tener un enfoque de acuerdo a la Biblia para ayudar a los hermanos heridos. ¿Qué dice la Biblia concerniente a restaurar la confianza del hermano, del prójimo que está herido? Ayudarlo. Suplir sus necesidades espirituales que ellos están pasando en ese momento. Debemos restaurar la confianza.
de acuerdo al enfoque de la palabra de Dios. 2, debemos saber que la iglesia es un lugar de sanidad para el herido. Para eso es la iglesia. Si usted está pasando por problemas de drogas, problemas de alcoholismo, escuche bien. Llevo más de 30 años en el ministerio predicando el evangelio y he visitado los anexos. Y la gente ahí no cambia, sale peor. Y si salen a morir. Se los digo porque he tenido la experiencia de conocer a mucha gente que hemos visitado esos anexos. Y gente que han visitado 5 o 6 veces los anexos y ya son conocidos. Y si otra vez cayó el pelón, otra vez ya viene el negro, ya tienen una membresía dorada. Pero salen y salen peor, porque ahí no le abran al corazón, solamente a la mente. Y para cambiar, se cambia del corazón, porque del corazón salen los malos y buenos pensamientos del corazón. Entonces, la iglesia está para ayudar, vendar las heridas para aquellos que están heridos y encuentren la restauración. Por eso aquí, cuando alguien viene de otro lugar, somos enseñados que no hagan como los pollitos de las gallinas. Cuando otros pollitos vienen de otra casa y los pollitos de acá vienen y lo empiezan a picotear, dale picotazos. No, aquí enseñamos que todo aquel que viene de otro lugar tenemos que recibirlo, amarlo, porque trabajamos para el mismo reino del Señor Jesús. Y somos hermanos todos en Cristo Jesús. Y la iglesia estamos para restaurar, para ayudar, para vendar las heridas y para que ellos encuentren la restauración. 3, la iglesia está para decirle al herido que no está solo. Y que la iglesia está para apoyar y bendecir a todos aquellos que están heridos. Para eso estamos, hermanos. Como iglesia existimos para reconstruir la fe. Porque cuando alguien viene herido, viene destruido en la fe, en la confianza, pensando, ¿a poco todos serán así? No. Dios aún tiene lugares. Como le dijeron a Eliseo, aún hay profetas, a Elías, hay otros, hay profetas que todavía guardan la palabra del Señor. Y podemos contar uno de ellos. Somos una iglesia que existimos para reconstruir la fe, para ayudar a los hermanos, ayudar al prójimo herido y encontrar la esperanza y la restauración. Para eso existimos como iglesia. No existimos para decir que cantan bien, que hacen bien las cosas. No, estamos para eso, para ayudar al prójimo. La iglesia es un lugar de refugio para ayudar a los hermanos heridos y darles seguridad y protección. Para eso estamos como iglesia. No estamos aquí para criticar. Estamos aquí para levantar. No estamos aquí para condenar. No, estamos aquí para bendecir. Para ir resumiendo, ¿qué debemos hacer cuando un hermano herido llega a la iglesia? Escúchalo atentamente a su historia. Escúchalo sin juzgar ni criticar. Dale espacio para que exprese sus sentimientos, así como sus emociones. Escúchelo. Reconoce sus sentimientos, que son válidos, y que es normal sentir dolor, sentir tristeza e incluso a veces ira después de una experiencia traumática. Tenemos que ofrecer apoyo emocional. Sé un amigo, sé un hermano o una hermana que esté allí para ellos, para bendecirlos. Escúchalos, apóyalos,
en su proceso de sanidad. Ayuda a los hermanos heridos a sentirse parte de la comunidad, a encontrar su lugar en la iglesia y a sentirse valorados y aceptados. Por eso cuando alguien viene aquí, nosotros no le pedimos, a ver, dame una carta de recomendación, porque Pablo dice que vosotros somos cartas, ¿qué? Leídas. Como cristiano, como creyente, yo no necesito una carta de recomendación de un movimiento para otra iglesia, sino que Pablo dice, vosotros sois cartas leídas. Por eso cuando alguien viene de otro lugar y conocemos y leemos sus cartas, la forma de cómo viven, lo que hacemos es meterlos, ¿verdad?, ahí al ministerio, para que sean parte, porque ellos son parte de la iglesia. Porque trabajamos para una sola iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Cristo. No trabajamos para un ministerio, es decir, abundar el ministerio, no. Trabajamos para que el reino de Dios sea glorificado. Para eso trabajamos. Por eso es importante escucharlos, apoyarlos en su proceso de sanidad. Iglesia, hermanos, es importante ayudar a los hermanos heridos para que ellos se sientan parte de la comunidad y que ellos encuentren su lugar en la iglesia y que ellos realmente se sientan valorados y se sientan aceptados. Termino dando esta conclusión. Siempre será un llamado para todos los hermanos que vienen heridos de otra iglesia, que nosotros mostremos compasión, mostremos amor, que como iglesia tenemos la responsabilidad de recibir a estos hermanos con los brazos abiertos, de escuchar sus historias, de validar sus sentimientos y ofrecer apoyo emocional. Que podamos ser como el samaritano, mostrando compasión, que mostremos amor por aquellos que están heridos y que necesitan ayuda. Demostremos el amor de Cristo, amando al prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque el hacerlo así, eso hablará bien de nosotros como cristianos. Hablará bien. Cierra tus ojos y ahí tú solo con el Señor habla en tus propias palabras. Padre, te pedimos que nos des sabiduría y así, Señor, discernimiento para poder cuidar de nuestro prójimo, poder cuidar de nuestros hermanos heridos, que están heridos y sufriendo. Danos ojos para ver su dolor y oídos para escuchar su clamor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu amor y de tu misericordia en sus vidas. Padre, sabemos que no podemos hacer esto nosotros solos, pero sabemos que contigo todo es posible. Danos la gracia para ser pacientes, para ser compasivos y amorosos en nuestra atención hacia ellos, hacia el prójimo, hacia nuestro hermano. Ayúdanos, Señor, a recordar que ellos son hijos tuyos y que tú los amas profundamente. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos des la sabiduría y la gracia para cuidar de nuestros hermanos heridos, de nuestro prójimo necesitado, vendarlo y darle el medicamento espiritual para reconstruir su fe y su restauración, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que la iglesia camine siempre en esta dirección. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.